Hola, mi nombre es Cosme Daniel Díaz Olvera, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y actualmente me encuentro cursando el primer cuatrimestre en la Ingeniería de Tecnologías de la Automatización. A continuación, les mostraré mi proyecto Control de Temperatura, diseñado para la materia de Instrumentación Virtual impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Este proyecto consta de un sistema de control de temperatura realizado con Arduino y el software LabVIEW mediante comunicación serial, tomando la tarjeta Arduino como una tarjeta de adquisición de datos y LabVIEW como un software de control y monitoreo de temperatura. This project consists of a temperature control system made with Arduino and LabVIEW software through serial communication. Taking the Arduino card as a data acquisition card and LabVIEW as a temperature control and monitoring software. Escenario: diseñar un sistema de control de temperatura de líquido que cuente con un estado de reposo y un switch principal para salir de reposo y actuar. El sistema debe realizar la lectura de un sensor de temperatura y compararla con la temperatura ingresada por el usuario. Si la temperatura es mayor a la indicada, el sistema enfriará el líquido sacando agua caliente e ingresando agua fría. Si la lectura es menor a la temperatura deseada, el sistema encenderá un calefactor para calentar el líquido. La lectura debe de llevarse a cabo con un dispositivo de adquisición de datos, el cual debe tener comunicación serial con LabVIEW, que es donde se mostrará la temperatura del líquido y la deseada en un indicador de termómetro y un control de slide respectivamente. Estos dos datos se mostrarán en una gráfica. El sistema debe tener protocolos de falla y mandar a reposo si un sensor o actuador falla. De igual forma, debe registrar la temperatura leída y la deseada, así como el número de muestra en un archivo de texto en forma de columnas con encabezado. Entradas y salidas. Dentro de las entradas se encuentra SP, que es Set Point, T1, temperatura ambiente, T2, temperatura del líquido, RW, Read Wire Text, RA, ruta de archivo, A, botón de arranque, P, botón de paro, Visa Resource, puerto a leer. Y dentro de las salidas se encuentran G, gráfica, AC, indicador de actividad, One Button Dialog, indicador de falla, T1.2, indicador de temperatura ambiente, T2.2, indicador de temperatura de líquido, B, bombas de enfriamiento, R, resistencia de calentamiento. Siguiendo el método de desarrollo de software, a continuación tenemos la relación entre las variables. Dentro de esta tenemos 4 condiciones. Si T2 es menor que el setPoint menos 0.25, B será igual a 0, R igual a 1 y AC será igual a calentando el sistema. Si T2 es mayor que el setPoint más 0.25, B será igual a 1, R igual a 0 y AC igual a enfriando el sistema. Si T2 es mayor que el setPoint menos 0.25 y menor que el setPoint más 0.25, B será igual a 0, R igual a 0, AC igual a sistema estable. Si la temperatura 2 es menor a 0, B será igual a 0, R igual a 0, AC sistema en reposo y One Button Dialog igual a falla en sensores. Dentro del algoritmo de programación se encuentra un diagrama de estados, el cual posee 10 estados. En el primer estado se encuentra B igual a 0, A igual a F, R igual a 0, NM igual a 0, AC sistema en reposo, el puerto Visa cerrado y la ruta de archivo cerrada. Posteriormente, si el botón de arranque es verdadero, pasa al estado 1, donde pide ingresar la ruta de archivo, read write, el Visa Source y el indicador de actividad aparece iniciando el proceso. Posteriormente salta al estado 2, donde se pide ingresar el setPoint, se lee el Visa Source, muestra T1 y T2 en sus respectivos indicadores. Aparte muestra T1 y setPoint en la gráfica. La variable contador y número de muestra o incrementan en 1. Posteriormente guarda la temperatura, el setPoint y el número de muestra en la ruta de archivo. Posteriormente, si la temperatura es menor a 0,
pasa al estado 3, donde el One Dialog aparece sensor desconectado, conecta el sensor y reinicia el BI. Posteriormente regresa al estado 0, que es el estado de reposo. En cambio, si en el estado 2 la temperatura es menor que el set point menos 0.25, pasa al estado 4. En el estado 4, R será igual a 1, B igual a 0 y el indicador de actividad mostrará calentando el sistema. Si la variable contador es igual a 5, pasará del estado 4 al estado 7, donde aparecerá la comparación de T2 con una variable de referencia. Si T2 es igual a la referencia más 2 unidades, pasará al estado 8, donde el One Dialog marcará falla en actuadores y regresará al estado 0, que es su estado de reposo. En cambio, si en el estado 2 la temperatura del líquido es mayor que el set point más 0.25, pasará al estado 5, donde R será igual a 0, B igual a 1 y AC mostrará enfriando el sistema. De igual forma, si el contador es igual a 5, pasará al estado 9, donde se realizará la comparación de T2 con una variable de referencia. Si T2 es igual a la referencia menos 2, pasará al estado 10, donde el One Button Dialog mostrará falla en actuadores y posteriormente regresará al estado 0, que es el estado en reposo. Dentro del estado 2, para pasar a un siguiente estado, que es el default, pasará al estado 6, que es cuando la temperatura se encuentra dentro de los rangos de la histéresis, es decir, un proceso estable. Dentro del estado 6, R será igual a 0, B igual a 0 y el indicador de actividad mostrará sistema estable. Posteriormente, regresará al estado 2 para tomar una lectura, al igual que en el estado S5, S4 y S3, si no se cumple la condición. Una vez establecido el algoritmo, se procede a programar en LabVIEW. Para esto utilizaremos una máquina de estados, la cual tendrá 3 casos principales, que es el estado 0, 1 y 2. El 0 será el estado de reposo, caso 1 será inicialización y caso 2 será la actividad. Dentro del caso 0 se enviará una constante de control al Arduino para apagar todos los actuadores y posteriormente se cerrará la variable visa y se enviará una constante al indicador de actividad con el sistema en reposo, y de igual forma se enviarán constantes al archivo de texto con la ruta del archivo. Al ingresar el botón de arranque en verdadero, pasará al estado 1, donde se leerá visa source con ayuda de las funciones de visa y se enviará iniciando sistema al indicador de actividad, al igual que se ingresará la ruta de archivo para el archivo de texto. Después de ello, con ayuda de un shift register, pasará al estado 2, que es el de actividad. En primera instancia se ingresará el set point a leer y se realizará la lectura del puerto COM. Una vez leído la lectura, será convertida de string a numérico y separada en un sub-BI llamado lector y se mostrará en los indicadores correspondientes a T1 a T2 y se enviará el set point y temperatura 2 a la gráfica. Posteriormente se enviará el set point y la temperatura al sub-BI de control, donde se realizará la comparación entre las temperaturas y el set point,
Dependiendo de esto, el sistema enviará una constante y será escrita en el VisaWrite, enviando así la variable a Arduino, el cual accionará o desactivará a los actuadores dependiendo del caso en el que se encuentre el sistema. De igual forma, se inicializa un contador, el cual nos permitirá efectuar los protocolos de falla para las bombas y guardar una variable de referencia para compararla posteriormente con la temperatura y así determinar si la temperatura ha sido modificada. Si no es así, entrará dentro de unos casos en los cuales se realizará internamente una comparación. Dependiendo de ello, enviará variables verdaderas o falsas a un shift register, el cual mandará a reposo el sistema si ocurre una falla. De igual forma, se tiene otro contador llamado número de muestra, el cual mandará las iteraciones que posteriormente serán grabadas en un archivo de texto. Si el número de muestra es igual a 1, entra dentro de un caso en donde manda los encabezados de las columnas. Posteriormente se envía junto con los datos, las lecturas, al archivo de texto. Una vez que la variable con nm incremente en 1, dejará de enviar las columnas y solo mandará los datos que necesitamos al archivo de texto. Si la temperatura es menor a 0, enviará una constante verdadera a uno de los casos de falla, el cual será verdadero y enviará un one dialog button con el mensaje de sensor desconectado, conecte sensor y reinicie el BI, junto con un pequeño sonido. Posteriormente enviará una constante verdadera al shift register, el cual desactivará el switch y mandará al estado de reposo. Dentro del estado de reposo se manda el pulsador a default, que es apagado, y los contadores se reinician. Y pues básicamente ese es el control. Si en cualquiera de los casos sucede algún error, se enviará a una NOT, la cual reinicializará el botón de arranque en 0 o falso y mandará al estado de reposo hasta que se realice la conexión del Arduino nuevamente. A continuación vamos a mostrar las pruebas. A continuación se mostrarán las pruebas. Aquí tenemos a nuestro sistema de computadora, nuestra adquisición de datos. Ahí tenemos los módulos de accionamiento y la lectura de los sensores. Aquí se encuentran los sensores. Aquí está nuestro recipiente con las bombas para drenado, un serpentín para que nos ayude a liberar un poco el calor del agua. Aquí está dentro nuestras resistencias, el sensor, nuestras resistencias. El recipiente tiene una altura de 34 centímetros, nos da aproximadamente 3 litros de agua. El volumen. A continuación vamos al panel. Como se puede ver, tenemos nuestro ejecutable corriendo ahí, los indicadores de temperatura para la temperatura ambiente y la temperatura del líquido, nuestro gráfico que nos mostrará el set point, el cual determinamos en este slide vertical, nuestro indicador de actividad, en este caso el sistema está en reposo. Aquí está nuestro sistema, aquí nuestro slide de temperatura. Digamos el arranque, paro, ruta de archivo, que es donde vamos a tener nuestro archivo, donde nos van a guardar los datos. ¿Qué acción queremos que haga en ese archivo? Si queremos que lea o escriba, o ambos. Y donde seleccionamos el puerto COM a leer, que en este caso es el COM3, donde está conectado a nuestro Arduino. A continuación vamos a accionar el sistema. Aquí está.
se puede ver, ahí está, 38, nuestra lectura. Como se puede ver, está ligeramente por encima, entonces el sistema procede a enfriar. Como se puede ver, está en 37 grados y dice calentando sistema, por lo que nuestra lectura, nuestro actuador, las resistencias están activas. Una vez alcanzada la temperatura, ahí está, 37.94, ya está en estado estable, enfriando cuando sobrepasa el sistema la temperatura deseada. Ahí está, reduciendo. Es un pequeño error. Ahí está calentando el sistema. Ahora, si tenemos una perturbación, digamos la temperatura, el set point decrece o incrementa de repente, o la lectura también falla, aumenta o decrementa repentinamente. Digamos, ahorita tenemos 40, el sistema está estable y lo bajamos a 10. Inmediatamente el sistema reacciona a la perturbación o al cambio repentino y comienza a activar las bombas para enfriar el sistema, como se puede ver. Ahí está. Reduciendo la temperatura. Por caso contrario, digamos, hay un fuerte incremento o queremos una temperatura muy alta, el sistema reacciona inmediatamente y lo empieza a calentar. Ahí está. Debido a la potencia de nuestras resistencias, el sistema pues aumentará la temperatura no tan rápido, sino que demorará un poco. Si tenemos nuestro indicador, queremos ponerle 180 grados, pues nuestro slide está configurado para que rápido nos lo mande a 100, que será nuestro valor máximo. Dentro del sistema, como se puede ver, las resistencias están activas y aquí dentro el agua se está calentando. Se puede ver ya el vapor dentro de las mangueras. Aquí está, esta temperatura va en 45 grados. Vamos a pedir que no lo mantenga en unos 50 grados. Tenemos un pequeño pico, 50. Lectura. Como se puede alcanzar a oír, el agua ya está a alta temperatura. No sé si logran ver, se logra ver el vapor. Está en 62 grados.
De hecho, el sistema tiene sus protocolos de falla. Si desconectamos el Arduino o el sensor o algún actuador. A continuación vamos a desconectar el sensor. Vamos a desconectar este. Y el sistema nos debe de mandar a falla. Desconectamos este. Vamos a desconectar las lecturas. Ya. Nos mandó a falla. Sí, sensor desconectado, conecte sensor y reinicie el BIOS. Vamos a aceptar. El sistema manda a reposo. Sistema en reposo. Ahora bien, reconectamos sensores. Ahí está. Conectamos el otro. Ahí está. Damos a correr. Nuestro sistema regresa a las lecturas. 73, 74. Y tiene un protocolo de fallas si se pierde la comunicación, como se va a ver a continuación. Nuestro sistema manda falla. Si seguimos continuar hasta que se restablezca la comunicación, nos permitirá. Ahí está. Se reinició el sistema. Damos arranque. Ahí sigue nuestra lectura. Cabe destacar que cada cosa tiene su tip. Vamos aquí. Como se puede ver. Aquí tenemos el archivo de ayuda. Aquí, gráfico de temperatura. Cada cosa está comentada, tiene su tip. Ahí está el tip. Comentario. No se puede ver. 81. Si nosotros regresamos a 84, nuestro sistema empieza a reaccionar. Se pone en 83, ahora comienza a enfriar. Y al momento de mandar a paro, nuestro sistema se detiene.